Continuamos con el estudio del Zohar y los secretos sobre la reencarnación. Vamos a ver ahora lo que nos dice el Zohar acerca de ciertos procesos de reencarnación. Primero sobre el alma de los conversos, el alma adicional que se recibe en las festividades. Y luego nos hablará acerca de la reencarnación que se da por el matrimonio por levirato. Cabe mencionar que muchos de estos temas, si deseas aclararlos todavía más, puedes buscar los videos sobre la puerta de las reencarnaciones, que están aquí en el canal, donde vemos las explicaciones del Arizal sobre estos secretos. El Zohar nos dice: El anciano lloró de nuevo y se dijo a sí mismo: Viejo, viejo, cuánto has trabajado para lograr estos asuntos santos, y ahora los dices en un ejemplo. Si contemplas ahorrarte estas cuestiones y no revelarlas, sin embargo, dice, no niegues el bien a quienes se les debe, estando en el poder de tu mano hacerlo. Proverbios 3:27. ¿Cuál es el significado de no niegues el bien a quienes se les debe? El santo bendito sea él y la congregación de Israel, que es Malhut, están aquí. Porque donde se hablan palabras de la Torá, el santo bendito sea y la congregación de Israel están presentes y las escuchan. Entonces, cuando se alejan del árbol del conocimiento del bien y del mal, para escuchar las palabras de la Torá, su lado bueno es ensalzado y se eleva, y el santo bendito sea él y la congregación de Israel son coronados con esa bondad. Ellos son aquellos a quienes se les debe. Por lo tanto, no niegues el bien a quienes se les debe, se refiere al santo bendito sea él y la congregación de Israel. Él dijo nuevamente para sí mismo: Anciano, anciano, has dicho estas palabras, pero no sabías si el santo bendito sea está aquí, y si los presentes aquí son dignos de estas palabras. No temas, anciano, porque has participado en varias guerras con hombres poderosos, y sin embargo no tenías temor, pero ahora temes. Habla alto, porque ciertamente el santo bendito sea él, y la congregación de Israel están aquí, y los aquí presentes son justos. De lo contrario, yo no los hubiera encontrado ni empezado con estas palabras. Habla, anciano, habla sin miedo. Oímos una explicación del Salmo 104:1, que dice: Hashem, Elohim mío, que exaltado eres. Te vestiste de gloria y esplendor. Te envuelves en luz como un manto, extiendes los cielos. Él hace de las aguas el techo de sus altas cámaras, hace de las nubes su carruaje, que se mueve sobre las alas del viento. Que hace de los vientos sus emisarios. Y con esto aprendemos acerca de las almas de los conversos que se elevan desde el jardín del Edén. Hashem, Elohim mío, que exaltado eres. Te vestiste de gloria y esplendor. Entonces, las palabras, Hashem, Elohim mío, es el comienzo de la fe, las dos primeras sefirot. Es el surgimiento del pensamiento, que es Jokma. Y es el mundo que viene, que es Binah. Son parte del mismo secreto, sin separación. Porque Abba e Ima, que son Jokma y Binah, son dos amigos que nunca se separaron. Las palabras, que exaltado eres, es el comienzo de las 7 sefirot inferiores. El primer día, que es la primera sefirá Gesed. Son días antiguos, es decir que reciben de la sefirot de Atik. Y es el lado derecho. Mientras que la palabra, muy, es el lado izquierdo, que es Geburá. Te vestiste de gloria y esplendor. Estas son las dos ramas del sauce, que son Netzach y Od. Una vez que llegó al árbol de la vida, que es Tiferet, se escondió y no pudo ser contado, debido a la palabra muy. Y preguntamos, ¿qué es muy? Es la izquierda, ya que todas las ramas inferiores, entre las cuales hay una rama amarga, el cual es Samejmem, están incluidas en la izquierda. Por lo tanto, el árbol de la vida se ocultó, y no quiso ser parte de la cuenta, hasta que nuevamente ensalzó de una manera diferente.
En ese mismo salmo está dicho, te envuelves en luz como un manto. Este es el comienzo del primer día, es decir, la primera sefirá, Gesed. Extiendes los cielos, es Tiferet, que es llamado cielos. Aquí está incluido el lado izquierdo, que es Geburá. Sin embargo, no dice, muy, ya que el lado izquierdo está incluido en el derecho, para que ilumine en todo el cielo, o sea, en todo Tiferet. Luego el Salmo dice, él hace de las aguas el techo de sus altas cámaras. Aquí emergió con alegría el árbol de la vida, que es el árbol que salió del Edén. Las dos ramas del sauce, que ya se dijo son Netzahiot, estaban enraizadas en sus aguas, donde ellas crecen. Este es el significado de, él hace de las aguas el techo de sus altas cámaras. Y preguntamos, ¿cuáles son sus cámaras? Son las dos ramas del sauce, Netzahiot, como ya se dijo. Este es el significado de, y que extiende sus raíces hacia la corriente, escrito en Jeremías 17:8. Este es un secreto mencionado en el Salmo 46:5, donde dice, hay un río cuyas corrientes alegran las ciudades de Elohim. ¿Quiénes son las corrientes? Son sus raíces, Netzahiot. Son así llamadas, sus rayos, raíces y corrientes. Todos ellos crecieron sus raíces en el agua del río, que es Tiferet. Ahora, ese mismo Salmo 104 dice, hace de las nubes su carruaje. Estos son Mijael y Gabriel, que son nubes. Luego dice, que se mueve sobre las alas del viento, para dar sanidad al mundo. Y esto indica con el ángel Rafael. De ahora en adelante, él hace de los vientos sus emisarios, como dice en el verso 4 de ese mismo salmo. Anciano, anciano, ya que sabes estos asuntos, habla y no tengas miedo, habla y deja que las palabras de tu boca brillen. Los amigos se regocijaron y escucharon con alegría sus santas palabras. El anciano dijo para sí, oh anciano, ¿en qué te has metido? Has venido al gran mar, y ahora debes nadar para salir de allí. Regresemos a los versos del Éxodo. En el capítulo 21:10 dice, si tomare para sí otra. ¿Cuántas encarnaciones antiguas hay aquí que aún no fueron reveladas, las cuales son todas verdaderas, ya que uno no debería apartarse del camino de la verdad, ni siquiera por el grosor de un cabello? Primero se debe comentar que todas las almas de los conversos se elevan desde el jardín del Edén, por un camino oculto. Y de ahí que preguntemos, una vez que salen de este mundo, ¿a dónde regresan las almas que merecieron los conversos? Pero hemos aprendido que quien se apodera y toma primero las posesiones de un converso, quien no tiene las suyas, las obtiene. Aquí también, todas estas santas almas supernas que el Santo bendito sea convoca a descender, emergen en tiempos específicos. Es decir, en Shabbat, festividades y el primer día del mes. Para disfrutar en el jardín del Edén, donde se encuentran las almas de los conversos. Cualquiera de las almas que ellos toman, merecen y se visten con ella y se levantan. Todas ellas permanecen en esa vestimenta y descienden al jardín del Edén con ese vestido, ya que todas las que permanecen allí, lo hacen solamente con una vestimenta. Así, aquellas almas que descienden, elevan las almas de los conversos de regreso al jardín del Edén. Si uno dice que para esa vestimenta de las almas de los conversos, su deleite anterior se ve disminuido, está escrito, si tomare para sí otra mujer, no le disminuirá nada de su comida, ni de su vestido, ni de su derecho matrimonial. Ellos permanecen en el jardín del Edén con esa prenda que fueron los primeros en tomar y recibir, es decir, la vestimenta hecha de las almas de los conversos. Cuando se levantan, se despojan de esta, porque allí arriba no están vestidas.
El anciano lloró como antes y se dijo a sí mismo: Anciano, anciano, ciertamente, tienes razones para llorar. Seguramente tienes justificación para derramar lágrimas por cada palabra. Sin embargo, se le revela al Santo bendito sea Él y sus sagradas Shejinah, que es voluntariamente y para su adoración lo que yo hablo, ya que ellos son los dueños de cada palabra y están adornados con ellas. Todas esas santas almas, cuando han descendido a este mundo, vienen con el fin de encontrar su lugar de descanso adecuado dentro del ser humano. Todos ellos vienen vestidos con estas almas de los conversos, como hemos dicho, y de esta manera pasan a la semilla santa. Y con esta vestimenta están preparados para ser provistos para este mundo, con los preceptos y los buenos actos. Y cuando estas vestimentas han sido saciadas con las cosas de este mundo, es decir, con los preceptos, estas santas almas se complacen en las fragancias que emanan de su atuendo. Todas las funciones esotéricas que realiza el Santo bendito sea Él, están comprometidas con la Santa Torá, y todas se encuentran en ella. Todos los asuntos ocultos son revelados por la Torá, e inmediatamente después se visten con otra vestidura, para ser ocultados en ella y nunca para ser revelados. Sin embargo, los estudiosos sagaces, cuyos ojos están llenos, aunque un asunto esté oculto en su vestimenta, pueden verlo dentro de su ropa. Y cuando el asunto se revela, antes de que se oculte nuevamente en su vestimenta, lo contemplan plenamente. Y aunque pasa inmediatamente de la vista, nunca se pierde de vista. En muchos lugares, el Santo bendito sea Él, advirtió a la simiente sagrada que se cuidara del converso, ya que luego lo oculto salió de su caso. Inmediatamente después de ser revelado, regresó a su envoltura para ser cubierto allí. Ya que él advirtió en relación con el converso tantas veces, el asunto salió de su envoltura, se reveló y fue dicho: porque vosotros conocéis el alma del extranjero, o sea, el converso. Escrito en Éxodo 23:9. Lo que quiere decir por medio de las almas vestidas en él. Inmediatamente se inserta en su envoltura, se pone su prenda y se oculta, como está escrito: pues extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Lo cual también explica este asunto. El versículo reconoce que, dado que es vestido de inmediato, nadie lo notaría. A través del nefes del converso, la Neshama se hace consciente de los asuntos mundanos, y los disfruta. Esto es lo que significa el verso: si tomare para sí otra mujer, no le disminuirá nada de su comida, ni de su vestido, ni de su derecho matrimonial. O sea, que esa alma que se inserta en la persona en determinados tiempos, disfruta y tiene provecho de los buenos actos que esa persona realice. El anciano abrió su discurso con el versículo: entonces Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Éxodo 24:18. Pregunto, ¿qué es esta nube? Esto concuerda con el versículo: mi arco he puesto en la nube, escrito en Génesis 9:13. Hemos aprendido que este arco iris le despojó de su vestimenta. El arco iris es el secreto de Malhut, al recibir los tres colores, blanco, rojo y verde, de las tres columnas. Y estos tres colores se los dio a Moisés. Entonces, en esa vestimenta, Moisés ascendió a la montaña. Y desde dentro vio todo lo que vio y se deleitó en todo. Cuando el anciano llegó a este punto, los amigos se acercaron a él y se postraron ante él. Dijeron: si hubiésemos venido al mundo solo para escuchar estas palabras de tu boca, nos habría bastado. El anciano dijo: amigos, no he empezado a hablar solo por eso, porque un anciano como yo no hace falta para nada y no grita para hacerse conocido. Cuán confundidas están las personas en el mundo y no consideran la Torá del modo verdadero. La Torá los llama a diario con amor, pero no les importa volver la cabeza para escucharla. Y aunque dije que en la Torá la cuestión sale de su envoltura para ser vista poco a poco,
y se oculta de inmediato, es cierto que cuando sale de su envoltura para esconderse de inmediato, la Torá lo hace, pero no para aquellos que la conocen y se hacen expertos en ella. Esto se asemeja a una amada hermosa y bien parecida, que se oculta en el secreto de su cámara. Ella tiene un amante desconocido para los hombres, que está escondido. Ese amante, por el amor que le tiene, pasa siempre por la puerta de su casa y mira por todas partes. Ella sabe que su amante siempre pasa por la puerta de su casa, por lo que abre una pequeña abertura en esa cámara oculta cuando se queda, y revela su rostro a su amante. Luego, de inmediato, se oculta nuevamente. Ninguno de los que estaban con el amante miraron ni observaron, salvo el amante, cuyas entrañas, corazón y alma están con ella. Y él sabe que por el amor que ella tiene por él, ella se le revela por un momento para despertarlo. Es así con la Torá, que se revela solo a su amante. La Torá sabe que el corazón sabio camina alrededor de su puerta todos los días, por lo que le revela su rostro desde dentro de la cámara, y regresa inmediatamente a su lugar para ocultarse nuevamente. Ninguno de los que lo acompañaban lo sabía o lo veía, pero él mismo y sus entrañas, corazón y alma, lo persigue. Por lo tanto, la Torá se revela y se oculta, y con amor va a su amante para despertar el amor con él. Ven y mira, tal es el camino de la Torá. Al principio, cuando comienza a revelarse al hombre, le hace una ligera insinuación. Si lo reconoce, bien. Pero si no lo hace, lo manda a buscar y lo llama tonto. La Torá le dice a quien quiera que envíe, dile a ese tonto que venga aquí para que pueda hablar con él. Este es el significado de, quien quiera que sea simple, lléguese acá, escrito en Proverbios 9:16. Ese hombre se acerca, y comienza hablándole desde detrás del velo que se extiende ante él, de asuntos de acuerdo con su comprensión, hasta que poco a poco prestará atención. Esta es la interpretación homilética, o sea, el discurso con que se presenta. Luego habla con él en acertijos desde atrás de una sábana delgada. Esto es Agadá. Cuando él la frecuenta, se le revela cara a cara, y le cuenta todos los secretos oscuros y las formas oscuras que se ocultaban en su corazón desde los días primordiales. Entonces ese hombre es un gobernante, hombre de la Torá, dueño de la casa, ya que le reveló todos sus secretos y no le ha ocultado nada. La Torá le dice: ¿has visto la alusión que te hice al principio? Esta contenía tales y tales secretos, así es como es. Luego él ve que uno no debe agregar o disminuir las palabras en la Torá. Entonces el significado literal es como es, de modo que no se debe agregar ni quitar una sola letra. Por lo tanto, las personas en el mundo deben prestar atención para perseguir la Torá y amarla, como hemos aprendido. Ven y mira, si tomare para sí otra, como dice el verso de Éxodo 21:10. Nos enseña que las encarnaciones en este versículo son grandes y elevadas, como encarnan todas las almas. Sin embargo, la gente no conoce los caminos del Santo bendito sea Él, y cómo son colocadas las escalas y los hombres juzgados cada día en cada estación, y cómo se juzga a las almas antes de que entren a este mundo, y cómo son juzgadas después de dejar este mundo. Preguntamos, ¿cuántas encarnaciones y actos oscuros hace el Santo bendito sea Él, que otorga a almas desnudas? Es decir, que no tienen Torá ni preceptos cumplidos. ¿Y cuántas rujot desnudas caminan por ese mundo, sin entrar en la presencia del Rey? ¿Y cuántos mundos se vuelven por su bien? Y el mundo se da vuelta de muchas maneras extrañas y maravillosas. Sin embargo, la gente no sabe ni observa. ¿Y cómo ruedan las almas como una piedra en una onda? Como está escrito, y las almas de tus enemigos, Él mismo las arrojará de sí, como de en medio de una onda. Escrito en Samuel 1, 25-29.
Ahora es el momento de revelar que todas las Neshamot emergen del gran árbol fuerte, que es el río que sale del Edén, es decir, Seirampin, y todas las Ruhot emergen de otro pequeño árbol, que es Malhut. Una Neshama emerge desde arriba, y un Ruach desde abajo, y se unen como hombre y mujer. Cuando se unen emiten una luz elevada. La unión de los dos se denomina una vela, o sea, la palabra hebrea, Ner, que está formada por las letras iniciales de Neshama y Ruach. Vemos escrito en Proverbios 20:27, vela de Hashem es el alma del hombre. Entonces, ¿qué es la vela? Es Neshama y Ruach. Neshama y Ruach son hombre y mujer que brillan juntos. No brillan uno sin el otro. Y cuando se unen, todo se denomina una vela. Luego, la Neshama es envuelta en un Ruach para estar allí arriba, en el jardín superior del Edén, en la cámara oculta. Como está escrito, porque el espíritu desfallecería, o envolvería, delante de mí. Isaías 57:16. No está escrito, estaría envuelto, sino que dice, envolvería. Lo cual significa que éste envuelve a otros. La razón es que la Neshama que yo he hecho allí, en el jardín superior del Edén, en la cámara oculta, está envuelta y vestida con el Ruach, como debe ser. Ya que esta cámara tiene y emplea solo la Neshama y el Ruach. El Nefesh no va allí. Solo la Neshama está vestida en el Ruach allí. Cuando desciende al jardín del Edén inferior, se viste con otro espíritu que emerge de allí, que moraba allí, y el cual equivale a las almas de los conversos. La Neshama habita en este mundo en todos ellos, y es vestida con ellos. Ese Ruach que sale de este mundo, sin haber crecido ni expandido en este mundo, o sea, sin tener hijos, se encarna y no encuentra descanso. Se encarna en este mundo como una piedra en una onda, hasta que encuentra un Redentor para redimirlo. Y lo coloca en la misma vasija que él empleó, y a la que él se adhirió en Ruach y Nefes, y que utilizó previamente para que fuera su esposa, espíritu con espíritu. Ese Redentor lo establece como antes, lo lleva dentro del hijo nacido de su viuda, por lo que entonces regresa a la vida en este mundo. El espíritu que él dejó en su esposa en vida previa, que se adhiere a esa vasija, no se pierde. Porque no hay nada en el mundo, ya sea tan pequeño, que no tenga lugar ni sitio para esconderse e ir allí y nunca se pierde. El espíritu que él dejó en esa vasija está, por lo tanto, allí, y seguramente sigue a su raíz y fundamento de donde provino. Lo trae y lo establece en su lugar, el lugar del espíritu que es su esposa que salió con él previamente. Ahí él es nuevamente construido, y ahora es una nueva criatura en el mundo, un nuevo espíritu y un nuevo cuerpo. Se podría argumentar que el espíritu en el bebé recién nacido es lo que solía ser. Esto es así, pero está establecido en el hijo recién nacido solo por medio del otro espíritu que dejó en esa vasija, su esposa. Aquí está el más secreto de los misterios, en el libro de Enoch. El edificio construido en el hijo nacido por el matrimonio por levirato, es construido únicamente por medio del otro espíritu que él dejó en esa vasija, o sea, el espíritu que él dejó previamente en su esposa cuando tuvo relaciones íntimas con ella. Y a pesar de ello no tuvieron hijos. Este es el motivo del matrimonio por levirato. Entonces la viuda se casa con el pariente del fallecido. Y de esa unión nace un niño cuyo espíritu será el que anteriormente había dejado en la mujer el que falleció. Cuando éste comienza a construirse, atrae al espíritu desnudo y lo lleva hacia sí mismo. Así que dos espíritus se convierten allí en uno. Luego, uno se convierte en un Ruach y el otro en Neshama, siendo ambos uno. Si merece ser purificado adecuadamente, los dos se convierten en uno, de modo que otra,
una Neshama superna, será vestida en ellos. Así como otras personas en el mundo tienen un espíritu al que se aferran las Neshamot que vienen primero. Y otro espíritu arriba y la Santa Neshama arriba es vestida en ambos, así también él tiene dos espíritus. El suyo propio, y el espíritu que dejó en su esposa en una vida previa. De modo que la Neshama superna sea vestida en ellos. Ahora que él tiene un cuerpo nuevamente construido a través del matrimonio por levirato. ¿Qué se hizo del primer cuerpo que dejó? Según la comprensión humana, parece que el cuerpo anterior que no se completó primero, se pierde, porque no adquirió mérito. Si es así, en vano éste se ocupó en los preceptos de la Torá, incluso si se tratara de uno solo de ellos. Sin embargo, sabemos que incluso las personas más ignorantes de Israel están llenas de preceptos. Así que ésta, aunque no fue completa en procrear, merecer y crecer en el mundo, pero mantuvo otros preceptos de la Torá, y no los perdió, preguntamos, ¿todo eso fue por nada? Amigos, abran sus ojos, porque sé que ustedes piensan y saben que todos estos cuerpos son conocidos en vano, que ellos no tienen una existencia eterna. Pero esto no es así. El anciano comenzó exponiendo el verso del Salmo 106:2. ¿Quién puede expresar los prodigios de Hashem? ¿Quién puede declarar todas sus alabanzas? ¿Quién puede expresar los prodigios del Santo bendito sea Él, que constantemente realiza en el mundo? El primer cuerpo que dejó no está perdido. Existirá en el futuro que viene, ya que recibió un castigo de varias maneras. Y el Santo bendito sea no retiene la recompensa de ninguna criatura que Él creó, excepto aquellos que se apartaron de la fe en Él y nunca tuvieron nada bueno en ellos. Y aquellos que no se inclinaron en la plegaria de la Amidá, cuando se dice la oración Modim. De estos, el Santo bendito sea forma otras criaturas, ya que ese cuerpo no será construido en una forma humana y nunca resucitará. Pero no es así para aquellos que murieron sin hijos. Si el espíritu logró una mejora en este mundo en ese otro cuerpo, ¿qué hace el Santo bendito sea Él? Es decir, si no tuvo hijos, pero tuvo otros méritos. El espíritu del Redentor que lo redimió, o sea, su hermano, que él puso allí y mezcló con el espíritu que estaba en esa vasija, cuando el hermano del fallecido desposa a la viuda. Ese espíritu que el fallecido deja en su esposa por haberse unido previamente en unión marital, seguramente no se pierde. ¿Qué será de él al ver que hay tres espíritus allí? El primero es el espíritu que estaba en la vasija y permaneció allí. Es decir, el espíritu que el fallecido deja en su esposa desde el momento que tienen su relación conyugal. Otro es el espíritu del fallecido mismo, que es atraído allí, que estaba desnudo, o sea, sin la vestimenta de ciertos méritos. Y otro es el espíritu que el Redentor puso. Y este espíritu se mezcló con ellos. Que haya tres espíritus allí es imposible. Entonces, ¿qué se puede hacer? Estos son los actos prodigiosos que el Santo bendito sea realiza. El alma es vestida con el espíritu que el Redentor puso allí, en lugar de la vestimenta de las almas de los conversos. El espíritu del hombre muerto, desnudo y sin hijos, que regresó allí para ser construido nuevamente, servirá como una vestimenta para el alma superna. El espíritu que estaba allí antes, que permaneció en esa vasija, es decir, el espíritu que el fallecido dejó en su esposa, vuela lejos de allí, y el Santo bendito sea dispone un lugar dentro del secreto de la ventana, en la roca detrás de la parte posterior del jardín del Edén, donde se oculta. Esta se eleva hacia el cuerpo anterior, que aquel que falleció sin hijos tenía anteriormente. Con ese espíritu, ese cuerpo se levantará en la resurrección de los muertos. Este es el uno que son dos, que mencioné.
Pero el castigo de ese cuerpo, hasta que se levante y resurja, es grande, ya que no merece crecimiento por hijos, por lo que se reduce a Adamá, cerca de Arca, porque hay 7 tierras, las cuales son Eretz, Adamá, Arca, Gia, Nisia, Sia, Tebel. Allí, en Adamá, es castigado. Luego es llevado a Tebel, donde nos encontramos, y desciende de regreso a Adamá. Ahora sube y ahora desciende. No tiene descanso, excepto en los Shabbatot, los días festivos y los primeros días de los meses. Estos son los que duermen en el polvo de la tierra. El suelo es así llamado, ya que es de Adamá. El polvo es también llamado, ya que proviene de Tebel. De aquellos está escrito, también una multitud de dormidos en el polvo de la tierra, Adamá, despertará, los unos para vida eterna, y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. Escrito en Daniel 12:2. Si el espíritu desnudo, que es el espíritu del que murió sin hijos, fue digno de volver al mundo como antes. O sea, regresa en el niño recién nacido del matrimonio por levirato para perfeccionarse, es meritorio. Porque el espíritu que él dejó en su esposa, el cual dijimos que estaba oculto en la roca, será corregido en el cuerpo anterior. O sea, el cuerpo que aquel que murió sin hijos dejó detrás. De estos está escrito, los unos para vida eterna y los otros para deshonra. Es decir, todos aquellos que no alcanzaron la perfección. Estos son los actos prodigiosos del Santo Rey Superno, que nada se pierde. Incluso una respiración tiene un lugar y un rango, y el Santo bendito sea Él, hace algo con eso. Incluso la palabra de un hombre, incluso una voz no son en vano. Todo tiene lugar y estación. El que acaba de ser construido, es decir, el hombre que falleció sin hijos, que reencarnó en el niño nacido del matrimonio por levirato, y vino al mundo una nueva criatura, no tiene alma gemela. Por eso, su alma gemela no es anunciada antes de que nazca, porque perdió a su alma gemela, que se convirtió en su madre. Mientras que su hermano se convirtió en su padre. En este punto el viejo se dijo a sí mismo, anciano, anciano, ¿qué has hecho? El silencio hubiera sido bueno para ti. Anciano, anciano, te he dicho que entraste en el gran mar sin cuerdas ni una bandera. ¿Qué harás? Si quieres levantarte, no puedes. Si pretendes descender, contempla la profundidad del gran abismo. ¿Qué harás? Ay, anciano, anciano, no es para que te vuelvas atrás. En esos momentos, no solías debilitarte en fuerza, porque sabías que ningún otro hombre de la generación entraría en un barco a la profundidad en la que te encuentras. El hijo de Yohai sabe cómo guardar sus caminos. Si hubiera entrado en las profundidades del mar, prestaría atención, antes de entrar, a cómo ha de pasar en un tiempo determinado, y luego vagar por el mar. Sin embargo, tú, anciano, no has mirado primero. Ahora, anciano, ya que estás allí, no desfallezcas en tus fuerzas, ni dejes tu camino para vagar a derecha o izquierda, a lo largo o lo ancho, a lo profundo o lo alto. No temas, anciano, fortalécete en tu poder. Cuántos valientes de fuerza has quebrantado, en cuántas guerras has vencido. Entonces lloró y comenzó con el versículo. Salid, oh hijas de Sión, y ved al rey Salomón, con la diadema con que le coronó su madre el día de sus desposorios, y en el día de la alegría de su corazón. Cantar de los Cantares 3:11. Este versículo ha sido expuesto y es así, sin embargo, ven y mira. ¿Quién podría considerar al rey Salomón, es decir, el rey que la paz sea con él, y que significa Seirampín? Porque él está oculto de todos los ejércitos celestiales superiores, que están en ese lugar que ni ojo de nadie ha visto un Elohim fuera de ti, como dice en Isaías 64:3, siendo Biná ese lugar allí mencionado.
Sin embargo, vemos que se dice, salid, oh hijas de Sión y ved al rey Salomón. Además, como su gloria, todos los ángeles celestiales preguntan, ¿dónde está el lugar de su gloria? Lo cual es el ocultamiento. Y es por eso que preguntamos, ¿qué es lo bueno de salid? Sin embargo, en las palabras, salid, oh hijas de Sión y ved al rey Salomón, está escrito, con la diadema, en lugar de, y la diadema. Porque quien quiera que vea esa corona, que es Malhut, ve la complacencia del rey que la paz es suya. Dice además, con que le coronó su madre. Esto se refiere a Malhut que rodea a Seirampín. Pues hemos aprendido que él la llama hija, hermana y madre. Ella es todo eso y todo está en ella. Quien busque conocerla, a Malhut, tendrá conocimiento de sabiduría preciosa. El anciano se dijo a sí mismo, ¿qué haré ahora, si hablo? Sin embargo, este oscuro secreto no debe ser revelado. Si no hablo, estos hombres justos quedarán privados de este secreto. El anciano se postró sobre su rostro y dijo, en tu mano encomiendo mi ruaj, siempre me redimiste, Hashem, el de la verdad, Salmo 31:6. La vasija inferior, es decir, la viuda que solía ser la esposa del hombre muerto sin hijos, y estaba debajo de él, ¿cómo podría estar arriba y convertirse en su madre? Su marido, el que murió sin hijos, que estaba por encima de ella, ¿cómo podría pasar a estar por debajo, o sea convertirse en su hijo? Su esposa se convierte en su madre. Maravilla sobre maravilla, su hermano es su padre. Si el padre del fallecido lo hubiera redimido, casándose con su esposa, hubiera estado bien. Pero que su hermano fuera su padre, ¿acaso no es una maravilla? Seguramente es un mundo al revés, el de arriba abajo y el de abajo arriba. Pero, sea el nombre de Elohim bendito desde la eternidad y hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder, asimismo él muda los tiempos y los plazos, él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él, como nos dice el libro del profeta Daniel en 2:20. Ven y mira, el que está en un lugar iluminado, no puede mirar para ver lo que está en la oscuridad. Pero no es así con el santo bendito sea él. Él sabe lo que hay en las tinieblas, aunque la luz mora con él. Y desde dentro la luz mira las tinieblas y conoce todo lo que allí existe. Aquí primero debemos introducir algo que los antiguos decían con respecto a las visiones nocturnas. Hemos aprendido que quien viene a su madre en un sueño debe esperar biná. Como está escrito, si llamas al entendimiento, biná. Proverbios 2:3. La frase, si llamas, en hebreo se dice, im. Y la frase, su madre, se dice, em. Son las mismas letras. Si la razón de esto es que es una madre, y por tanto debe esperar biná, está bien. Pero debería haber dicho que el que ve a su madre en un sueño debe alcanzar biná, pero no el que va a su madre. ¿Por qué es eso? Este es un gran misterio, porque él se volvió y se elevó de abajo hacia arriba. Al principio era un hijo. Una vez que él se elevó y llegó a ella, el árbol se volteó y él se convirtió en parte del mundo superno y rige sobre ella y alcanzó biná. Al principio, cuando un hombre llega a su 13º año, está escrito, Hashem me dijo, tú eres mi hijo, hoy te di a luz. Salmo 2:7. Porque llegó a ser hijo de Malhut, entonces él está debajo de ella. Una vez que vino sobre ella y se convirtió en su esposo, él es del mundo superno, Seirampín, porque ascendió al grado de Yosef, que es Yesod. Seguramente entonces merece biná, del mismo modo que Seirampín que tiene mojín de biná. Lo mismo con la vasija, es decir, la viuda. Al principio, el esposo fallecido era del grado de Yosef, Yesod de Seirampín, el esposo del árbol inferior, Malhut.
Ella obedece sus deseos y él gobierna sobre ella, porque cada mujer está modelada en la forma de la Nukba, que es el árbol inferior, Malhut. Como no quiso permanecer en el grado de Yosef, y no vivió para usarlo y multiplicarse en el mundo y engendrar descendencia, y murió sin hijos, fue entonces que él descendió y encarnó en el niño nacido del matrimonio por levirato. Mientras ella, su esposa, se convierte en su madre. El Redentor, su hermano, recibió la herencia de Yosef que su hermano fallecido tenía antes, mientras descendía y encarnaba en el niño nacido. Dado que él descendió, se cumplió en él las palabras, Hashem me dijo, tú eres mi hijo, hoy te di a luz. El árbol se volteó, lo que estaba debajo de lo cual él tenía poder, ahora que descendió para encarnar en el niño nacido en el matrimonio por levirato. El Redentor heredó el lugar de Yosef. Y por eso es llamado su padre, y es su padre. Ahora todo está en su lugar, como debe ser. Antes él era del mundo del varón, el aspecto de Yosef. Pero él fue desarraigado allí y ahora es del mundo de lo femenino, que es Malhut. Él la gobernaba, pero ahora ella lo gobierna, y él está de regreso en el mundo de las mujeres. Por lo tanto, no tiene cónyuge en absoluto, y no se hace ninguna proclamación sobre el cónyuge en su nombre, porque él fue devuelto al mundo de la mujer. Si la gente conociera el dolor del primer cuerpo, el que dejó aquel que murió sin hijos, cuando es desarraigado del mundo del varón y devuelto al mundo de la mujer, sabrían que ningún dolor iguala a ese dolor. No tiene cónyuge ya que no está en el lugar del varón. No se le proclama esposa, porque es del mundo de la hembra. Si tiene esposa, es con misericordia, a través de la oración, que encuentra a una mujer que hasta ahora no tenía marido. Con relación a eso aprendimos que, tal vez otro le precederá por misericordia. Aquí, el significado de otro es el que murió sin hijos. Y así todo está en orden. En el próximo audio escucharemos secretos todavía más impresionantes acerca del alma, especialmente sobre los espíritus de los hombres que entran en una mujer cuando estos tienen relaciones íntimas.